¿Cómo están todos? Una buena tarde. Vamos a iniciar ya con la clase. Antes que nada, tengo alrededor de 60 mensajes suyos entre ustedes y el otro curso y estoy tratando de responderles a todos, pero no les puedo responder a todos de la forma en la que la voy a hacer ahorita. Espero que las personas que consultan se conecten porque es bastante complicado que yo me tome por lo menos 5 minutos por 60 de ustedes y les vuelvo a explicar lo que ya les expliqué de la tarea. Les voy a volver a explicar. Primero, la tarea tiene que estar subida en mi sistema. Independientemente de que alguno de ustedes me envíe 5 veces la tarea por chat, por WhatsApp, no les voy a revisar porque la tarea tiene que estar subida en el sistema. El sistema se habilita el día de mañana, por favor. Sí, mañana está habilitado el sistema. Las especificaciones están dentro de la tarea. Les mencioné que la tarea tiene dos partes. La primera, un mapa conceptual de la división política del Ecuador por regiones. Y la segunda, parte de la misma tarea, dibujar un mapa político del Ecuador. Es decir, un mapa en donde se especifiquen las provincias con su cabecera cantonal, que es la capital. Esa es toda la tarea que tienen que hacer y que tienen que subir, por favor. Obviamente, el mapa tiene que estar dibujado a mano, porque de esa forma, a mano, lo tienen que hacer ustedes, porque no puede ser un mapa que no esté dibujado a mano, porque simplemente entrarían a cualquier buscador, lo buscan, lo toman la captura de la pantalla, la hacen más pequeña, copian la imagen, pegan, y esa no es la idea. La idea es que lo hagan a mano. Una vez que lo hagan a mano, si quieren le toman una fotografía y lo ponen en un Word. Si quieren le escanean y se hace un PDF. Tiene que estar subido en Word o en PDF, en cualquiera de los dos. Por favor, es únicamente como especificaciones técnicas. Les repito nuevamente, aún no está abierta la plataforma se abre el día de mañana para que ustedes puedan subir ya el deber que tienen, ¿sí? Entonces vamos a iniciar a revisar con los que están, que no estamos mucho, me imagino que por las festividades, pero vamos ya a iniciar a revisar el resto de la materia en donde nos quedamos. Vamos a hablar ahora de los recursos naturales, ¿sí? Continuamos hablando del Ecuador y entre todo el Ecuador, bueno, en todo el Ecuador más bien, tenemos que topar todos los recursos naturales que tenemos. Ya. La definición de los recursos estratégicos. Los recursos estratégicos son aquellos que por su trascendencia y por su magnitud tienen decisiva influencia económica, social y ambiental y están todos orientados al pleno desarrollo de los derechos individuales y colectivos. Son, como principio, productivos, es decir, bajo el principio de responsabilidad ambiental, soberanos, porque son del Ecuador, los controla el Estado y permiten una autosuficiencia específicamente del sector energético y son inclusivos porque la mayoría de ellos están va para cumplir necesidades de la población ecuatoriana, por ende son accesibles para ellos. El objetivo es de estos recursos, que son recursos naturales y recursos estratégicos, es dinamizar principalmente la economía del país. Los sectores estratégicos, que también los tenemos mencionados taxativamente, es decir, en esto orden y estos son en la Constitución, son la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, los hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético. La energía en todas sus formas, fuentes hidráulicas, es decir, que vienen del agua, fuentes térmicas que se producen por el calor generado por combustibles fósiles, fuentes solares, que es la energía solar, y la fuente eólica, que es la masa de los vientos. Aquí tenemos ejemplo de cada una de ellas en dibujo. Las telecomunicaciones, que también son un sector estratégico que en teoría maneja el Estado, permiten un crecimiento de conectividad, tienen una seguridad del 80% y obviamente se convierten en un sector estratégico por la potencialidad de carácter principalmente económico que tienen. Las telecomunicaciones, como ustedes ven aquí, esto es un ejemplo de cómo ha ido creciendo y cada vez más hay más antenas o fuentes principales y centros de telecomunicaciones en el país.
Los recursos no renovables, perdón, que son los que conocemos todos en su mayoría, que son los hidrocarburos y la minería. Los hidrocarburos que vienen de yacimientos principalmente que se encuentran en costa y Amazonía y generan la principal fuente de ingreso para el país. Y la minería, que es todavía industrial y artesanal. En el Ecuador no se practica una minería ya industrializada a gran masa y tampoco controlada. Hay mucha minería informal aún, por eso es artesanal, pero también se convierte en una principal fuente de ingreso. A modo de ejemplo, para que ustedes vean, como les mencionamos, los recursos naturales no renovables en donde se encuentran, principalmente hablando de petróleo, se encuentran en la costa y en la Amazonía. Es importante que ustedes identifiquen claramente cuáles son los recursos estratégicos del Estado, que son 6. Todos estos comprenden recursos estratégicos del Estado, como les mencioné, según lo establece la propia Constitución. Y vamos a continuar ahora con el último tema de la unidad 2, que son las fuentes de información. ¿Sí? Las principales fuentes de información. Listo. El Sistema Nacional de Información es un medio y es un mecanismo estatal por medio del cual se recepta y se recaba información, tal como su nombre lo dice. Ven, un momentito, listo. ¿Sí? Es una herramienta que sirve para planificación porque con la información se crean proyectos que obviamente van a servir para que planes y programas que son necesarios para el Estado tengan un origen en realidad sólido. Como ustedes ven, este sistema que se llama Sistema Nacional de Información, a ser una herramienta del Ecuador, lo que busca es mostrar información relevante para el país, tener calidad de información, crear un sistema nacional único dentro del Ecuador, y este sistema nacional va a estar enfocado en estadísticas. Entonces, el Sistema Nacional de Información permite generar contenido que sea útil para desarrollar uno de los principales principios que tiene la Constitución. La Constitución es el órgano rector que controla, que regula y que establece el tipo de Estado que tenemos. En el Ecuador, la última Constitución fue expedida en el 2018 en Montecristi, cuando se reformó toda la Constitución, es decir, con un constituyente, una asamblea, pasó de ser Congreso a Asamblea, que genera la nueva Constitución, que tiene como uno de los principales principios el derecho del buen vivir o el summa causai. ¿Qué significa esto? Summa causai es un estado que nos permite tener una armonía en todas las actividades que desarrollamos como seres humanos en relación con la sociedad y con el progreso, tanto económico, cultural, ambiental y social. Esa es una sociedad de buen vivir, ¿sí? Obviamente la sociedad de buen vivir está enfocada o está enmarcada en el reconocimiento de principios y preceptos que velan mucho por los derechos humanos. Entonces, toda esta información se necesita y es relevante para ir considerando o ir formando este buen vivir. La calidad de la información, que también es muy importante, tiene que gozar de información principalmente fidedigna, es decir, de fuentes oficiales y de fuentes reales. Y tiene que ser una información que no tenga punto de contradicción en cuanto a estadísticas. Es decir, si levanto una encuesta, si levanto una estadística sobre un tema y otro fuente de información tiene una estadísticas que gradualmente pueden ser diferentes, pero con un margen muy corto, obviamente si es un margen muy largo, la información ya no es verdadera y cualquiera de las dos fuentes posiblemente puede ser errónea. Ese es el Sistema Nacional de Información. Es el que permite, obviamente, tener toda la información, como yo les dije, para una planificación y ordenamiento territorial del país. Al hablar de un ordenamiento territorial del país, estamos hablando de geografía, de recursos naturales, estamos hablando de ubicación de fuentes hídricas, de potencialidad de fuentes eólicas, de las telecomunicaciones y otras. Y también ahí topamos lo que es la cartografía, que ya sabemos que es la ciencia que estudia los mapas desde sus inicios, su elaboración, hasta su reproducción y utilización.
El Sistema Nacional de Información Estadística utiliza mucho lo que son censos y encuestas que nutren una información estadística como tal. Finalmente, todo esto lo encontramos en un portal que nos permite mantener información relevante para generar, como les dije, planes y proyectos. Ese es el principal centro en donde se consigue información general y generalizada del país. Con esto hemos acabado la segunda parte, la segunda unidad. Vamos a iniciar inmediatamente con la tercera unidad, que está conformada igualmente por 5 temas, que son la morfología y base económica de las ciudades, el desarrollo territorial, el desarrollo urbano en el Ecuador, el marco legal territorial y los instrumentos de planificación territorial. Todos estos en la unidad que se llama las ciudades del Ecuador. Vamos a hablar, ya hablamos del estado como tal, donde estaba el Ecuador, cómo está ubicado en relación al continente. Hemos hablado también de las provincias de una forma generalizada y cuando nos referimos a las regiones, y ahora vamos a hablar de las ciudades. Listo. Las ciudades. La ciudad es un núcleo urbano de población altamente concentrada. Viene del latín civitas, que es el área urbana que presenta una cantidad densamente poblada, es decir, con una población grande, conformada por poblaciones que no se dedican a actividades agrícolas. Las ciudades difieren de la función de la calidad de habitantes, política, entre otros. Criterios urbanos, cuando estamos hablando del tema urbano. Cuantitativo es el número de habitantes, por ejemplo, Japón, España y Suecia. Cualitativos, cuando es el tema morfológico, concentración de edificaciones, concentraciones elevadas, de construcciones elevadas. Funcionales, por su economía, se convierten en puntos centrales de economía, y sociológicos se convierten o se analizan las relaciones sociales que tienen las personas dentro de cada una de las ciudades. Asimismo, se da un emplazamiento, que es el lugar concreto de una ciudad, es el punto de partida de la expansión. Un plano, que es el conjunto de edificaciones y especies libres, es un modelo ortogonal, lineal, irregular y radiocéntrico. El tramado, que son las disposiciones de las edificaciones, las tendencias horizontales de las edificaciones. Esta, por ejemplo, es la ciudad de París. Aquí también tenemos otros tipos de ciudades que están organizados de diferente forma. Podría ver que esta tiene una forma general y unificada. Ya, entonces vamos a hablar de la teoría de los lugares centrales. Recordemos que las ciudades nacen cuando se desarrolla en un punto específico una actividad que llama a las personas, generalmente actividad económica, en donde personas de muchos sectores empiezan a llegar y ya se van convirtiendo con el tiempo en propios de ese lugar, en donde van a ubicar cerca a ese lugar sus actividades cotidianas. Primero, su domicilio, su educación, sus escuelas, centros de salud, hospitales y demás que se necesite. Por eso es que es densamente poblada, porque tiene una población más grande que los puntos o los sectores poblacionales que se encuentran alrededor. La teoría de los lugares centrales es la teoría geográfica propuesta por Walter Christaller entre 1893 y 1969. Es la distribución y jerarquización de los espacios urbanos como un isótropo, como vemos aquí, en función de los servicios para una población en un área circundante, que es el área que se encuentra alrededor. Más cerca, más servicios, más lejos, menos servicios. Entonces, como yo les dije, es un punto central en donde por alguna actividad o generalmente económica, el resto de la comunidad o de la ciudadanía empieza a pegarse. Entonces, como está ahí, es el lugar en donde están primero, buscan vivir más cerca de ese lugar, como necesitan cubrir más necesidades, como por ejemplo la compra de alimentos, viene una persona a vender o suministrar alimentos más cerca de ese lugar, como los niños necesitan educarse, se crean escuelas, como necesitan curarse, se crean centros de salud, etcétera. Ese es un lugar central. Como ustedes ven, aquí casi en el medio van a ver que en realidad todo está copado, digámoslo así. Y ya saliendo para los extremos, para los filos, sí, puede que existan ya creaciones de vías, existan incluso colegios, escuelas, pero que ya no van a ser ni tan grandes ni tan al centro.
Teoría del centro periférica. Los modelos de organización territorial económico-política definen las diferencias socioeconómicas entre ciudades y países. El centro es el desarrollo industrial y económico alto, y la periferia realiza actividades económicas primarias. Como vemos aquí, centro y periferia, sistema en el mundo. Igualmente en las imágenes que ustedes pueden ver, hay lugares que están más densamente poblados y lugares que están menos densamente poblados. Tipos de ciudades. Tenemos las ciudades llamadas o denominadas de conurbación, que son un conjunto de ciudades que, debido a su crecimiento, se funcionan. Es una integración de un solo sistema jerarquizado y es la conexión por redes de conectividad. Sí, esta es una ciudad de conurbación. Quito. En realidad, antes el centro de Quito estaba como tal, no tanto en el centro histórico, sino un poco al norte. En realidad ha crecido tanto Quito que ahora tenemos Quito que llega al sur y ya está pasando el nivel de Quitumbe del terminal, si no sé si se ubiquen, y al norte en realidad ya está pasando lo que es Carapungo, y en realidad llegar, por ejemplo, de Carapungo, que es el último punto poblado de Quito, digámoslo así, al primero que sería más grande, que es Guayabamba, nos lleva alrededor de 15 a 20 minutos, que sí, en realidad es una distancia grande, pero que cada vez están más cerca. Eso es una conurbación. Por ejemplo, Quito y Sangolquí ya están totalmente unidos. Los une una vía que tiene bastante afluencia, y muchas de las personas que viven en Sangolquí trabajan en Quito. Tienen que realizar alrededor de 1 hora, 1 hora y media de viaje, dependiendo del tráfico, y están ahí. Lo propio pasa con Tumbaco, y aquí le han puesto Quito Pungo, que es Carapungo, que también pertenece. Entonces ya se vuelven una conurbación porque las ciudades del centro empiezan a crecer de una manera exponencial bastante pronunciada. Las ciudades intermedias, que son entre 50,000 a 1,000,000 de habitantes, nexos entre lo local y lo global, y garantizan necesidades básicas no económicas, como las que les mencioné: educación, salud, incluso todo lo que tiene que ver con ocio y recreación. Ciudades intermedias son aquellas que aún no chocan o aún no han llegado a estar tan cerca de la siguiente, pero que también son ciudades grandes y de una importancia bastante importante. En este link ustedes van a poder acceder a un video que también les habla o les extiende más el tema que hemos tratado. Listo. Vamos a continuar. Vamos a hablar del desarrollo territorial. Ya. El desarrollo territorial, que se va a dar desde el enfoque, el contenido y políticas. ¿Qué es el desarrollo territorial? No existe una definición única acerca de lo que suele entenderse por desarrollo territorial, más allá de señalar que se trata de, naturalmente, un proceso que intenta lograr una mejora de ingresos y de las condiciones y de la calidad de vida de las personas o de la gente que vive en determinado ámbito territorial, sea una parroquia que digamos es lo más pequeño, un cantón que es más grande, o una provincia, una región, y ya el Ecuador. De todos modos, hay que hacer una primera aclaración sobre este intento de definición genérica, ya que desarrollo territorial no es la simple aplicación de políticas nacionales en el ámbito provincial o municipal. El desarrollo territorial requiere que las estrategias sean elaboradas a partir de la movilización y participación activa de los actores territoriales. Por ello, se subraya que se trata de una acción surgida desde abajo, no elaborada desde arriba, por las instancias centrales del Estado o de la provincia. El desarrollo territorial o los planes, ¿cómo se consiguió o a través del cual hablamos del desarrollo no solo nacional primero? A través del Plan de Desarrollo Nacional. Este plan comprende ejes centrales que deben de ser adaptados
y que deben ser considerados dentro de sus planes más pequeños en provincias, cantones y parroquias. Y cada uno debe de ser aplicado y enfocado de diferente manera, porque no es lo mismo aplicar los principios del Plan Nacional de Desarrollo en una ciudad de la costa que en una ciudad del oriente. Es totalmente diferente. Y los dos son más diferentes aún con una parroquia en la ciudad, en alguna ciudad de la sierra. La mayor cantidad, bueno, un importante número de las nacionalidades indígenas están ubicadas en la sierra y un gran número están ubicadas en parroquias y se constituyen ya territorios reconocidos como de ellos, es decir, que forman parte de su cultura. Entonces, no podemos aplicar el Plan Nacional de Desarrollo de la misma forma en una parroquia indígena, por ejemplo, como en una parroquia de mestizos. Es diferente. Sin embargo, se crean principios que deben seguirse. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo que está actualmente y en realidad en todos los que se han creado, uno de los enfoques principales es eliminar o bajar significativamente el índice de la desnutrición infantil. Entonces se aplican planes. El plan que es el nacional se va a aplicar a una provincia y de la provincia a la ciudad y la ciudad al cantón. Y sí, se va a aplicar, por ejemplo, políticas en que las escuelas empiezan a brindar a los niños el desayuno porque se ha logrado determinar después de estudios, encuestas, etcétera, que los niños no llegan desayunados, no se les manda una colación para más o menos 10 de la mañana y cuando salen se demoran en llegar, por ejemplo, a sus casas entre 30 minutos a 1 hora. Es decir, que el niño, la última comida que consumió es en la noche. Y después de eso vuelve a comer cuando llega a la casa, que puede ser 1, 2, 3 de la tarde. Entonces, es un rango bastante amplio, son niños en desarrollo. Entonces, el plan lo que va a buscar es que se elimine eso. ¿Y cómo se va a eliminar? Los padres no lo van a hacer, los padres no lo están haciendo, se les proporciona en la misma escuela el desayuno e incluso en algunas los niños salen almorzando, de tal forma que desayunan, almuerzan y llegan ya a su casa a desarrollar actividades y en la tarde ya pues o en la noche es ya responsabilidad del hogar de los padres suministrar lo que sería la merienda que le conocemos. Entonces todos estos son planes de desarrollo. ¿Sí? Y son de desarrollo en razón, como yo les mencioné, al Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan sobre el cual todos los gobiernos autónomos descentralizados tienen que enfocarse, ¿sí? Por ejemplo, es una evolución del diseño de programas que fomentan, de fomento empresarial, ¿sí? Es como el que les mencioné de alimentos, pero este es de fomento. Primero buscamos un desarrollo empresarial. Se presentan proyectos de integración productiva, el desarrollo de la economía local y así vamos generando pasos que permitan el desarrollo territorial. Recordemos que hacer el territorio un punto central, hablando de ciudades, en donde un gran número de personas viven cerca de, es porque empezó por una actividad o por un hecho que puede ser no simplemente la economía, sino puede ser las condiciones naturales que lo han permitido. Las principales ciudades y las más grandes civilizaciones se ubicaron, por ejemplo, cerca de ríos. ¿Por qué? Porque necesitaban un acceso al agua, no solo para consumo de ellos, sino para consumo animal y para riego de los cultivos. Entonces, es también la primera matiz que generó que las personas se asienten en un lugar. Entonces, esto del agua, al ser ríos, ¿qué permitía? Que lleguen tal vez barcos porque eran ríos grandes. Entonces, ese punto se empieza a convertir en un punto comercial, porque las personas llegan a abastecerse de alimentos y obviamente a vender lo que tienen y a comprar cosas para llevarlos a otros lugares. Entonces, de esa forma van creciendo las ciudades y se va desarrollando el territorio. Entonces, las dimensiones del desarrollo, primero se da un desarrollo social humano, que es el acceso a mejoras, por ejemplo, en la educación, en formación y nutrición en salud. El desarrollo institucional y cultural, que es la movilización y participación de la ciudadanía en actividades culturales y locales. El desarrollo que tiene que ser, desde el desarrollo institucional y cultural, tiene que ser un desarrollo económico, porque obviamente se da un fomento de la diversificación de las ciudades productivas en el territorio y tiene que ser un desarrollo sustentable, es decir, se da una valorización al patrimonio natural y cultural como activos del desarrollo.
Es decir, no hacemos un desarrollo tan discriminatorio con los recursos naturales, por ejemplo, que es algo que también reconoce la Constitución del Ecuador desde el 2008. Acepta el desarrollo, acepta que debe haber un crecimiento en la economía, acepta que debe de haber producción local, pero igualmente reconoce y acepta que se tiene que dar con sustentabilidad. Es decir, que debemos desarrollarnos y aprovechar los recursos naturales en la medida de que dejemos la misma cantidad o una parecida para las futuras generaciones. Entonces, para empezar un desarrollo territorial tenemos que hablar, por ejemplo, del análisis macroeconómico, que la macroeconomía analiza fuera de la economía, no solo el punto que se refiere a la cadena de producción y lo que se refiere a puntualmente actividades económicas, sino que analiza el territorio en sí, o sea, de una forma global. Es decir, en este lugar en donde hay una economía, la economía se basa, por ejemplo, en la extracción o en la pesca de productos marinos. Pero resulta que aquí, justo en esta región, la religión no es la católica, es una religión evangélica, por ejemplo. Entonces, ellos no trabajan, por ejemplo, el día sábado, ¿sí? Entonces sé yo que el día sábado no va a haber la misma actividad económica, o digamos que ellos están acostumbrados a todos a realizar culto, yo que sé, a modo de ejemplo únicamente, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces sabemos que ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo va a haber ferias en ese lugar, pero sí lo va a haber lunes, martes y miércoles. Entonces tenemos que conocer, para conocer el desarrollo territorial, cómo está conformado el lugar que se pretende. Obviamente, desarrollar. Para un también desarrollo territorial implica o se tiene que conocer mucho las normas que existen dentro de, porque no sé si ustedes han escuchado últimamente que se tienen que generar garantías para que multinacionales, por ejemplo, vengan al Ecuador. Y al decir el Ecuador van a venir obviamente o a un cantón, no tanto una parroquia, que tiene una ciudad grande, porque lo que va a pretender es que en realidad ganar, porque lo que buscan las empresas es ganar. Entonces tienen que ir a lugares medianamente seguros. ¿Qué pasa si estamos teniendo una tasa de inflación muy alta? No van a venir. ¿Qué pasa si la ley es muy rígida y menciona o crea una serie de impuestos? No van a venir. ¿Qué es más productivo? Yo quiero instalar una planta central en América del Sur. En realidad Ecuador me sienta bien porque tiene puertos, en realidad Ecuador me sienta bien porque es un lugar céntrico, pero no me sienta bien porque primero, el marco jurídico y regulatorio es muy estricto. Segundo, el gobierno que tiene, a modo de ejemplo, es totalmente socialista, no me va a permitir trabajar de la misma forma. Tercero, las garantías que se dan en cuanto al trabajo y estabilidad son muy estrictas también. Entonces, Ecuador sería mi primera opción, pero luego de realizar todo este análisis, que es lo que hacen todas las multinacionales antes de poner un centro, deciden que, por ejemplo, Perú o Colombia sería mucho mejor, porque Perú o Colombia les permitiría no solo generar más ingresos, sino que las condiciones jurídico-políticas regulatorias, las que tienen que ver con la ciudadanía, con el personal, con la estabilidad social, con la estabilidad incluso política, les permite tener más seguridades dentro de Perú o de Colombia, por ejemplo. Dígame, Santiago. También es esto, también cuando en un cierto país los empresarios desean invertir cuando el país permite tener o enriquecerse y capitalizar en países fiscales. Los paraísos fiscales. Sí, Claro, los paraísos fiscales son un punto que en realidad no viven tanto por la empresa o por la productividad nacional, sino que lo que viven es de la inyección de capital fresco, digámoslo de una manera paulatina y continuada, ¿no? Porque en los paraísos fiscales no únicamente están los últimos que se han descubierto de políticos, ¿no? En el caso de Ecuador. En pero los en este paraísos caso fiscales. permiten, en este caso es porque permite el gobierno, que, nuestro, que el dinero que ellos ingresan o que ellos tienen o consideran producción de lo invertido en un país, digamos acá en Ecuador, puedan sacar sin ningún inconveniente y formar en países fiscales, ¿no?
también es una condición que ven mucho, es decir, cómo yo puedo sacar mi dinero, el que produzco en Ecuador, y cómo puedo incluso inyectar capital. Entonces, todos esos son factores que, como nos dice Santiago, se toman muy en cuenta, y todo eso son políticas y son temas que tienen que ver con el desarrollo territorial, porque el desarrollo territorial lo que marca es el crecimiento. Por ejemplo, puertos grandes como Panamá, por ejemplo, cómo ha crecido últimamente Asia, porque se convirtió en un puerto no solo de tecnología, sino que también un puerto comercial bastante amplio, a pesar del que conocemos que tiene un número de habitantes también bastante grande, tienen una condición de vida que dentro de si lo comparamos con otros países, es en realidad una condición de vida que permite que sus habitantes lleven una vida digna, digámoslo de ese modo. Entonces, todas esas condiciones permiten, en el caso de los puertos, ¿por qué empiezan a crecer los puertos? No únicamente por la administración, digamos, interna, que tiene mucho que ver. Empiezan a crecer porque son puertos. Porque al ser, en cuanto a comercio, en cuanto a containers, la forma de movilización, digamos, y la forma de trasladar grandes cantidades de mercancía y mercadería de un continente al otro, los océanos, los puertos se convierten en un punto focal para la llegada, para la transacción dentro de los mismos. Entonces, esto lo que permite es que las ciudades crezcan. A veces crecen sin ni siquiera una buena organización, un buen dirigente, un buen político, simplemente crecen. Porque así sean impuestos muy, muy pequeños, son impuestos que se generan de una forma igualmente paulatina. Los puertos siempre están abiertos, los puertos más grandes del mundo, porque se convierten en centro de negocios. Es lo que pasa, por ejemplo, con Nueva York. Es el centro de negocios más grande aún. Todavía, por ejemplo, Tokio, que está creciendo mucho, no lo es. Todavía sigue siendo Nueva York, y Nueva York literalmente no duerme. Siempre están haciendo transacciones ahora por el Internet a un clic de distancia, pero se convierten en centros de negocios grandes. En realidad, en Nueva York uno puede encontrar una persona de todas las partes del mundo desarrollando diversas actividades económicas. Son porque las condiciones han permitido que sean de ese modo, ¿sí? Entonces, es importante, por ejemplo, para que se dé un desarrollo territorial, que las políticas de empleo y de trabajo decente estén bien establecidas dentro de un país. Hay muchas empresas que así uno no crea, porque dicen multinacionales, lo primero que uno piensa es vulneración de derechos al trabajador, que buscan en realidad lugares en donde se respete a través de la norma, de la legislación, las condiciones de los trabajadores. Y últimamente están buscando más allá. Es lo que pasó, por ejemplo, aquí en el país. El Ecuador no tenía para nada una cultura de teletrabajo. No la teníamos. En realidad, las pocas, nulas personas que trabajaban en teletrabajo en el Ecuador lo hacían, pero para empresas extranjeras. Es decir, trabajaban aquí para una multinacional en Estados Unidos, una multinacional en Japón, en Corea, en Suiza, en cualquier otro país. Pero trabajaban aquí de esta manera remota o teletrabajo, que es lo que le pusimos. Y eso no existía en el país. En realidad, adaptarnos a todos, porque yo jamás en la vida desarrollé teletrabajo, y yo juré que para la carrera que yo escogí era muy complicado y muy difícil, no para un técnico en computación, un ingeniero que obviamente trabajan en su computadora siempre, y obviamente las condiciones les han dado o les han dotado de estas habilidades. Pero para mí, que era una persona que se dedicaba a estar en las unidades judiciales todos los días, a ir a audiencia todos los días, ir a hablar con una persona todos los días, es un tema que en realidad fue no tan complicado también por mi edad, pero hay, por ejemplo, muchos colegas que fue muy complicado. Muchas personas que en realidad aprendieron a escribir en máquina de escribir, y qué es lo que utilizaban, pero nos tocó a todos. Entonces, estas condiciones de teletrabajo que en el Ecuador no existían, a pesar que en la norma lo decían porque no se aplicaba, tuvieron que ser aplicadas. Y ahora, por ejemplo, es una realidad que quedó. Muchas de las empresas ya se quedaron con esta forma de trabajo, porque no tienen que pagar ni lugar de arriendo, ni servicios básicos, no lo tienen que pagar, porque ya no necesitan un lugar céntrico específico. O tal vez ocupaban un edificio, yo qué sé, de 3 plantas, por no decirlo mucho,
y ahora solo necesitan una oficina para que sea la planta central, porque todos los empleados trabajan de forma remota desde donde se encuentren, no ni siquiera desde su hogar, desde donde se encuentren mientras den resultados. Entonces, por ejemplo, estos son muchos temas que se consideran para un crecimiento territorial. Pero no solo se considera lo interno, también hay factores internacionales que se consideran para que una persona, por ejemplo, hablando de inyección de capital, venga a invertir en el Ecuador. El Ecuador, todos conocemos que, que vive o que su economía gira a través del petróleo. Sí, es el principal ingreso, es la principal fuente de el presupuesto nacional del Estado, es el petróleo. Si el petróleo sube, estamos bien. Si el petróleo baja, estamos mal. Entonces, también eso es lo que observan o lo que puntúa mucho en el crecimiento territorial de un lugar. Por ejemplo, como les dije, los lugares que se convierten en puertos, en realidad van a tener mucho, la mayor cantidad de tiempo, un ingreso fijo. Los lugares como el Ecuador, que se convierten en un lugar que vive del hidrocarburo, que es el petróleo, van a también a tener un ingreso fijo, pero que va a variar. Es lo que pasó también con los puertos cuando nos dio el COVID. Los primeros meses al menos, no había comercio. En realidad el mundo se frenó totalmente. Entonces todos nos vimos afectados, desde las familias más pequeñitas que se dedicaba la señora a traer cebolla, a traer papas, hasta en realidad los máximos empresarios que hacían transacciones por la bolsa. Entonces se dan condiciones en el mundo que a veces permiten que este crecimiento sea más grande y más exponencial y otras que sea más pequeño. Por ejemplo, una persona va a invertir de una mejor manera y con más seguridad en un país que no esté quebrado. ¿Y cómo sé que no está quebrado? Porque tiene fuentes de petróleo que todavía le van a dar, o yacimientos que todavía van a dar décadas. El petróleo tiende a subir, es decir, siempre está en la subida. ¿Qué pasa si mañana milagrosamente se descubre cualquier otro tipo de hidrocarburo, no el petróleo o cualquier mineral que lo reemplace? Cosa que no se ha logrado hacer hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar? En realidad, todos los países que tenemos esta ventaja o estabilidad por el petróleo nos vamos a ver muy afectados. Entonces, todo se analiza para un crecimiento territorial, tanto los factores internos, los naturales, los que tienen que ver con legislación, con políticas, con tipo de gobiernos, como los factores internacionales y los factores incluso que no hemos contemplado. En realidad, tal vez todos alguna vez dijimos, porque dice que cada 100 años históricamente se han dado las pandemias, tal vez incluso creímos que se iba a dar, pero nadie, estoy segura que cuando nos mandaron a las casas dijimos, bueno, nos vemos en 2 años, ¿no? O nos vemos en 3 meses, o en 6 meses, o en 7 meses. O sea, todos dijimos, bueno, nos vemos en 1 o en 2 semanas hasta que se estabilice todo, regresamos. Pero muchos de nosotros tuvimos que regresar al trabajo, si es que dando gracias a Dios lo manteníamos aún, eh, después de un año y medio. Entonces, todo eso se tiene que contemplar, que hay factores externos que no se contemplan dentro de este desarrollo territorial, pero la mayor cantidad de ellos sí están contemplados. Entonces, a modo de conclusión, entre los rasgos principales del enfoque de desarrollo territorial están incorporar una aproximación territorial y no solo sectorial y agregada. Incluye la participación de los actores locales en la elaboración de estrategias de desarrollo territorial. Se hace énfasis en el aprovechamiento de recursos y potencialidades. Incorpora innovaciones productivas de gestión, socioinstitucionales y ambientales en el tejido productivo empresarial. Considera claves las microempresas, las PYMEs, que son las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y pequeñas unidades de producciones rurales, así como la totalidad de la economía territorial, tanto en formal como informal, porque eso permite que se vaya generando un círculo, un círculo de capital, es decir, el dinero no se queda en un solo lado, sino que circula dentro de la misma ciudad. Se valoriza la infraestructura intangible para facilitar la difusión de conocimientos. Se basa en el análisis de sistemas productivos locales o sistemas agroalimentarios localizados y mercados locales de empleo. Promueve la construcción social del territorio, crea redes, instituciones y capitales sociales. Asimismo, se fomenta desde la Escuela de Capacidades Creativas, promueve la cultura y la participación y la identidad territorial, porque si hay un crecimiento territorial desde afuera con inyección de capital, a lo que beneficia, sí, es a la persona que tal vez viene a invertir porque lo observa como un negocio,
pero también beneficia a la ciudadanía o a las personas propias del lugar, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que permite el desarrollo económico y el desarrollo territorial a todo nivel dentro de un lugar específico. A ver, vamos a continuar. Hemos hablado también ya del desarrollo territorial. Ya, vamos a hablar del desarrollo económico del Ecuador. Denme un momentito. En Quito está lloviendo bastante, muchísimo, y es cuando el internet se pone un poco lento. Pues vamos a hablar del crecimiento económico de las ciudades ecuatorianas, es decir, del crecimiento económico en el Ecuador. Este es un artículo que no es muy grande, tiene 18 hojas, menos la introducción, el abstract, que es el resumen, y las hojas finales terminan en 16. Entonces, este es un estudio, un artículo al 2015, un poco más adelantado, en donde el Banco Mundial, que es una institución extranjera que desarrolla estudios a nivel país, sí, dice que la población mundial pasó a ser en su gran mayoría urbana y que el inicio fue desde las ciudades con la población, la instalación de empresas, las economías de escala, hicieron que poco a poco las ciudades fueran ganando representatividad y consolidándose como los centros de poder a nivel mundial. En la actualidad, el 22% de la población del planeta reside en 600 ciudades mayores y de ellas se genera más de la mitad del PIB mundial, es decir, el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, en el Ecuador, las ciudades más grandes son Quito, Guayaquil, que son las más grandes en sí. El valor agregado bruto de Quito, esta cantidad de Guayaquil es esta. Entonces vemos cómo en realidad influencia mucho el crecimiento de las ciudades también en el estilo de vida de las ciudades. El estilo de vida dentro de la ciudad de Quito, y es lo que está sectorizado como en Guayaquil, es decir, hay barrios que tienen un mejor estilo de vida que otros, es un estilo de vida alto. Y es por eso que no sé si a ustedes les ha pasado, si viven en Quito o en Guayaquil, si vamos, por ejemplo, una semana o algún día, sin contar la costa, que es cuando son los feriados, que en realidad los precios se disparan. Uno, tal vez en Quito, compre, a modo de ejemplo, una canasta con $20 de frutos de comida, etcétera. Pero si uno se va con los mismos $20, por ejemplo, a Riobamba o a Ambato, no va a ser lo mismo. En realidad uno aquí sale en Quito con una canasta, pero en estas ciudades sale con 2, con 3, con 4 canastas. Es porque el nivel de vida es más alto en Quito y en Guayaquil y en las ciudades altas o más caras. Y dentro de ellas, incluso hay sectores, o está sectorizada. Por ejemplo, en Quito, les pongo un modo de ejemplo, no es lo mismo vivir en el sur, en Quitumbe, que es de las afueras de Quito, que vivir en la González Suárez. Dígame. O sea, como usted me decía, al sur, Guamaní, todos esos sectores de Guamaní, Guajaró. Guamaní, Guajaló, todos esos sectores, que vivir, por ejemplo, en la González Suárez, que es uno de los lugares más residenciales de Quito. No es lo mismo, por ejemplo, ni siquiera los valles que están cerca a Quito son iguales. Son valles los dos, Tumbaco y Sangolquí, pero Tumbaco es un valle en donde el estilo de vida es mucho más caro que Sangolquí, a pesar de que los dos son valles, ¿no? Como les dicen aquí usualmente en Quito, Sangolquí es el valle del sur y Tumbaco simplemente el valle, por la cercanía también geográfica que tienen, pero en cuanto a nivel costo de vida, Tumbaco se convierte en uno de los lugares cercanos a Quito que es más costoso, incluso es más costoso que vivir en la González Suárez. Entonces son lugares que están divididos de esa forma, y eso es lo que incurre para que vean que dentro de ciudades, así sean ciudades grandes, también está sectorizado. Allá lo que yo he escuchado, no conozco mucho Guayaquil, por ejemplo, creo que no es lo mismo, aunque no es parte de la ciudad como tal de Guayas, Durán, que vivir, por ejemplo, en la vía San Borondón, si no estoy mal, en la Puntilla y en todos esos lugares. Entonces es diferente, ¿sí?
Pero eso no quiere decir o no deja de decir que todos los beneficios dentro de la ciudad sean para toda la población que está dentro de ella, independientemente que esté sectorizada. Entonces, en el Ecuador, por su densidad poblacional, tenemos ciudades grandes, ciudades intermedias y ciudades menores o pequeñas. Las grandes son las que tienen más de 1 millón de habitantes, Quito, Guayaquil y Cuenca. Las ciudades intermedias son las que tienen 150,000 habitantes y las ciudades menores son las que tienen menos de 150,000 habitantes. Es decir, es un mundo que ustedes, es un número proporcional que es bastante diferenciado. De 150,000 habitantes a 1 millón es en realidad bastante. Pero eso es lo que marca la división dentro del Ecuador, porque tampoco el Ecuador es un país tan grande. Somos apenas 17 millones, estamos a los 18 millones de habitantes. Entonces, el poder económico del país también se mide por ciudades o por sectores, ¿sí? No resulta desconocido que las ciudades de Quito y Guayaquil son las cabeceras del poder económico en el Ecuador. Sin embargo, seguramente no es del todo conocido cómo se distribuye ese poder en el resto de las ciudades del país. Sí, es decir, por un lado, las contribuciones al valor agregado bruto indican la fortaleza económica de ciudades, de cada ciudad y cómo ésta se reparte a través del territorio nacional, ¿sí? 13 ciudades, que son Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Loja, Durán, Riobamba, Ibarra y Latacunga. Miren, estas ciudades se convierten o tienen el mayor número poblacional. Y al tener el mayor número poblacional, significa que tienen o son ciudades que generan un valor para que las ciudades se apeguen más a ese tipo de ciudades. Por ejemplo, en el Ecuador, digamos en la sierra, Ambato, que está también aquí, se convierte en un punto céntrico de comercio. En Ambato todas las ferias son los días lunes, ni siquiera sábados y domingos. Los lunes es una feria en Ambato todas las semanas y en realidad se convierte en un punto céntrico en donde ustedes van a encontrar comercio de todas las ciudades del Ecuador. Y en realidad por eso es que Ambato ha crecido tanto, por ejemplo, en comparación con Riobamba. Machala, al ser una ciudad fronteriza, también ha tenido bastante crecimiento. Entonces aquí vamos a ver números estadísticos para que ustedes vean cómo han crecido las ciudades y siguen creciendo las mismas y cómo generan ingresos y plantean obviamente lo que es el desarrollo dentro del Ecuador. Sí. Asimismo, las ciudades, como yo les dije, si la ciudad es grande, genera mejores condiciones de vida. Esto se debe a que obviamente se convierten en ciudades céntricas, ¿no? Por origen, en realidad, Quito y Guayaquil son las ciudades que marcan la diferencia dentro del país. Quito porque es la capital del Ecuador históricamente y principalmente, y Guayaquil porque en realidad se convierte en un puerto y en un lugar, un centro de comercio. Dicen muchos estudios que en realidad la ciudad o la única orbe y ciudad dentro del Ecuador, como ciudad y como se las concibe en el resto del mundo, es Guayaquil, que ni Portoviejo ni Manta, que ha crecido mucho, ni Cuenca, que también ha tenido un crecimiento exponencial, y ni siquiera Quito se convierten o se ven desde las concepciones internacionales como una orbe o una ciudad, que la única dentro del país y dentro del Ecuador es Guayaquil. Dígame, Santiago. Licenciada, en este caso también todo depende, de acuerdo a las ciudades grandes, medianas, para que el gobierno también dé sus presupuestos anuales, ¿no? Así es. Entre una ciudad que tiene más comercio, más habitantes, el presupuesto es más para poder hacer obras para la ciudad, ¿no? Entre las medianas y las grandes en este caso. Claro que sí, se convierte en un punto principal y de hecho los recursos se entregan no por ciudad, sino por número de habitantes. Al ser ciudades grandes, a tener más de 1 millón de habitantes, necesitan más recursos, obviamente, para educación, salud, cumplir con planes de vivienda, etcétera. Entonces, están también distribuidos y la distribución consta en la Constitución, que dice cuánto se les va a asignar a cada uno del presupuesto nacional y general del Estado para el desarrollo de actividades propias. Porque, por ejemplo,
la educación es una responsabilidad del sistema central, es decir, de todo el gobierno. Sin embargo, se entregan a los municipios una parte o una proporción del presupuesto anual del Estado para el desarrollo de actividades dentro de o que se refieren a educación sin ser su competencia exclusiva. Por ejemplo, también este estudio nos permite ver que mientras más grande es la ciudad, la población educada también crece. Y la población educada a nivel superior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las ciudades grandes tienen un número más grande de población educada en comparación a las ciudades medianas y a las ciudades pequeñas. Las ciudades pequeñas tienen un gran número y alto número de personas analfabetas, por ejemplo, o de personas que únicamente llegan a, ni siquiera culminan el bachillerato, sino que llegan hasta primero, segundo, tercer curso. Entonces, eso también influye para el nivel de educación y obviamente influye para el nivel de servicios que tiene. No es lo mismo los servicios, y ejemplo, no es lo mismo la calidad de agua que se consume en el distrito metropolitano de Quito que la cantidad de agua que se consume, por ejemplo, en Guayabamba, que es un lugar que está muy, muy cerquita de Quito. Pero no es lo mismo, entonces la calidad de servicios también se ve diferenciada de una manera bastante, podremos decir que marcada, en razón también de qué tipo de ciudad o en dónde se presta. Y esto se debe a lo que nos dijo Santiago. Las ciudades tienen grandes, tienen un presupuesto del Estado mucho mayor y mucho más grande. Buenas noches, abogada. Dígame, ¿Cómo buenas está? noches. ¿Cómo está? Cuénteme. Lo que usted dice, por ejemplo, pero parece que hay algo que no está muy actualizado en las estadísticas que veo ahí, porque de un tiempo acá, Durán pasó a ser una de las ciudades que incluso tiene mayor población y mayor producción que Santo Domingo. Claro, como yo les dije, esto es a datos 2018 como máximo. En realidad sí. Es una revista 2016 que tiene datos con una actualización al 2018. Ahora Durán ha crecido mucho, la industria se ha desarrollado bastante porque muchas industrias de Guayaquil, por el sistema de regulación municipal, ¿no? se han ubicado en esta ciudad, en Durán. Entonces, esto ha generado muchas fuentes de trabajo. Y ahora eso pasa con Durán. Ahora aquí en Guayaquil también tenemos otro efecto, que es que Guayaquil está rodeado de ciudades pequeñas, donde se dice vulgarmente que esas ciudades son hoteles de Guayaquil, ¿no? Porque todos vienen a trabajar a Guayaquil y en las noches retornan a sus ciudades. Por ejemplo, eso pasa con Milagro, Babahoyo, Daule, San Borondón, porque son ciudades que no tienen muchas fuentes de trabajo, pero vienen a trabajar a Guayaquil para poder tener ingresos, ¿no? Y también están concentradas todas las universidades aquí en Guayaquil. Bueno, ahora San Borondón tiene 2 universidades, Milagro también tiene 2 universidades, ¿no? Pero el resto de las ciudades cerca de Guayaquil no las tiene. Claro, es lo mismo pero que pasa tiene, como yo les dije. Licenciada, pero tiene el mejor puerto, o sea, el puerto marítimo de Guayaquil, donde abarca toda la fuente de trabajo, ¿no? De la costa, en este caso también en Manta, ¿no? Pero en este caso Guayaquil, por más que tenga esas ciudades pequeñas, pero tiene el puerto donde abarca toda la economía y las finanzas, ¿no? Del Ecuador, claro, en este caso. Son lugares que en realidad están ubicados de una forma tan céntrica que han crecido de esa forma. Guayaquil tiene 4 puertos. Imagínense. 4 puertos marítimos. Uno que es público y 3 que son privados. Puerto marítimo, el tradicional, tiene el Trinipuerto, Banana Puerto y ahora el de aguas profundas, que está en la parroquia satélite que pertenece a Guayaquil, que es Pozorja. Claro. Entonces, son factores que en realidad permiten que crezcan. Y miren, históricamente han sido Quito y Guayaquil, históricamente, pero eso no quiere decir que a futuro, con planes y proyectos de inversión
en realidad muy bien enfocados, permitan que cualquiera de estas ciudades, como usted nos dice, Durán y algunas otras que se han visto que van creciendo poco a poco, incluso lleguen a convertirse también en ciudades grandes, porque van a tener más personas que vivan cerca de, porque generan mejores lugares, por ejemplo, de trabajo, generan mejores lugares de estudio, educación, todo lo que tiene que ver con salud y etcétera. Entonces, todo esto es lo que conlleva un desarrollo territorial. Ahora, como están las cosas y como se han visto, Quito y Guayaquil, pero que posiblemente de aquí, no en un corto plazo, porque sería muy difícil el desarrollo territorial, en realidad lleva décadas en establecerse de una forma que tenga consecutividad, es decir, que se establezca como tal, pero en algún momento tal vez cualquiera de las otras ciudades llega a ser una ciudad grande. Entonces, eso es lo que vamos a topar hasta esta clase. No sé si tienen alguna pregunta para las personas que no se unieron al inicio, les comento. Vamos a habilitar la plataforma para que suban el deber el día de mañana. ¿Sí? Si ya lo tienen, mucho mejor. Recuerden que es el día de mañana. Recuerden que tiene que estar en formato PDF o en formato Word. Y recuerden que el mapa del Ecuador, el dibujo del mapa del Ecuador con las provincias y las capitales tiene que ser a mano. Le toman una foto clara, le pegan en un documento Word o lo escanean definitivamente y ya se hace un PDF. ¿Ya? Eso es lo que les quería contar. Ahorita prendamos. No puede enviar la tarea, como le digo, señor Hugo, porque no está habilitado. Se va a habilitar el día de mañana. Mañana ya pueden subir la tarea como lo han subido siempre. Si no van a tener ningún inconveniente, ya mañana se habilita. Entonces, prendamos las pantallas para tomarnos nuestra foto de rigor. Dígame, mientras le tomo la foto, le escucho. ¿En qué tema está lo que se trata el deber? Porque yo encontré que está en regiones naturales, es donde tenemos que sacar la información, ¿no? El tema está en la tarea. Está un documento Word subido en donde dice qué es lo que necesitamos. ¿En qué presentación? Está en algunas repartidas. Pero el tema, como les dije, es la información de las regiones, que es la división política del Ecuador según las regiones, que es el mapa conceptual. Y el cuadro, y el dibujo, perdón, del mapa del Ecuador, es únicamente el Ecuador, un dibujo realizado a mano con provincias y las cabeceras cantonales, que son las capitales. Dicen una consultita, ¿y puedo hacer todo a mano? Es que le va a escanear bien y se va a ver bien y no vamos a tener problemas, sí, pero si le tomo mala foto, si no se ve bien el cuadro, bueno, eso le pondré en las observaciones. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo de las provincias y algo de los cantones? No lo escuché bien. Las provincias con las cabeceras cantonales de los cantones, que son las capitales. ¿Ese es en el mapa conceptual o en el mapa político? En el mapa político, en el dibujo del Ecuador. Disculpe, en el mapa conceptual tenemos que igual poner las provincias. No le escuché muy bien, pero si usted desea, póngalas. Lo que yo les estoy pidiendo es un mapa conceptual de la división política del Ecuador por regiones. Si usted cree conveniente, le pone. Si no lo cree conveniente, no le pone. Licen ya tomó la foto, disculpe. Ya. Ya, Yo lo estaba haciendo muchísimas mientras gracias. le respondía las preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, Washington. Ya me consultó, listo, ¿ya? Entonces, estamos conversando, que estén muy bien. Dígame, el señor que me acabó de levantar la mano, no me sale su nombre. Buenas noches, Cristian Espinosa le saluda. Mi consulta es, por ejemplo, en el dibujo del Ecuador, yo hice con el nombre de las provincias. ¿Es necesario incluir lo que es la provincia y los cantones o simplemente el No. nombre de las provincias? Está bien con el nombre de las provincias, los cantones no, porque sería un mapa muy grande y es el político, únicamente es la división por provincias. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, de mi parte, que estén muy bien, cuídense mucho, una excelente tarde y nos vemos el día de mañana, que estén bien. Una buena noche, profe. Buenas noches, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe.